Ahora sí, chicos, voy a responder preguntas. Poneme en el chat, no me pongas nada porque si no se me van las preguntas. O sí, poneme en el chat si te sirvió. No. Si cerrás posiciones, el nivel de margen porcentual queda exactamente igual. Y lo que haces es reducir la exponencialidad. Vos tenés menos capital, pero también tenés menos flotante negativo en tu cuenta. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace es equiparar las cosas, pero si se sigue yendo en contra, estás en una mejor situación. ¿Sí? Si quieren para su psicología, no cierren las que están en pérdida, cierren las que están en ganancia y ya verán cómo reaccionan a la pérdida al final. ¿Sí? De repente, si su psicología así lo quiere, lo pueden hacer de esa forma. ¿Sí? Eh, Así que bueno, ¿te sirvió hasta ahora la clase? ¿Te sirvió? Vamos a pasar a preguntas que tengan por ahí. Vamos a dar 10-15 minutos de preguntas para que puedan resolver. Así que empezá a explicar. Perdón, no puedo mirar los 100 mensajes que hay para atrás. Por lo tanto, si tenés alguna duda, ponémela ahora, ¿sí? ¿Cómo podés subir tu porcentaje de margen? Tu nivel de margen sube cuando vos liberás lotes, o sea, cerrás posiciones, pero cuando el mercado se va a favor, ¿sí? Cuando el mercado se va a favor, no hay otra vuelta. Vos no podés tomar una acción que haga que tu nivel de margen suba demasiado, ¿sí? Cerrando posiciones, cerrando lotajes altos, liberás margen y eso hace que el nivel de margen suba un poquito. Pero en realidad sube y baja de acuerdo a lo que se mueve el mercado. Si vos cerrás posiciones, sube y baja más o menos dependiendo de la cantidad de posiciones que cerraste. El nivel de margen porcentual no es el flotante negativo. El nivel de margen porcentual es una ecuación entre equidad, que es tu balance menos flotante, dividido el margen, ¿sí? Dividido el margen por 100. Eso es el nivel de margen porcentual. Ese nivel de margen porcentual, mientras menos apalancamiento tenés, más margen te comen, por ende se reduce más rápido. Ese nivel de margen porcentual se reduce a medida que tu operativa se va en contra y que abrís posiciones o que abrís lotajes, ¿sí? Es por lotaje. Entonces, cuando ese nivel de margen porcentual ya está en 100, se llama llamada de atención del broker. Y cuando está en 50, te cierra las posiciones más complicadas. Lo mismo que estás haciendo vos como plan de contingencia, te lo va a hacer el broker si llegás a tus niveles de margen de 50%. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando te la cierra el broker vas a tener más pérdida en ese cierre. Cuando la cerrás vos como plan de contingencia a partir del 50%, tenés menos pérdida, obviamente en caso de que el precio se vaya en contra. Si ya estoy en 70%, sí, chicos, apliquen el mismo concepto. Si ustedes están en 70 y no aplicaron nada, apliquen todo ahora. ¿Sí? Cerrar 3, 4, 5 posiciones. Si tenés que cerrar más, cerrar más. Pero si tu cuenta no se va a aguantar el movimiento en contra, entonces vas a tener que cerrar. ¿Sí? Pueden ver en el Excel si tu cuenta se va a aguantar 10, 40, 25 pips más. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que no importa cómo tengas tu cuenta. Si vos tu cuenta está en 30, aplicá. Si está en 40, aplicá. 50, aplicá. 60, aplicá. 70, aplicá. Pero aplicá. Porque si no aplicás y lo único que querés es salir de esta operativa ganando, se te puede quemar la cuenta. No quiere decir que pase, pero sí se te puede quemar. ¿Sí? Um, ¿Cómo sé cuál es cerrar? Da lo mismo. Las que más notaje tengo. ¿Sí? Por eso digo, anoten, chicos, porque lo expliqué. Da lo mismo. No importa la que cierres, lo que importa es el lotaje. Lo que tenés que liberar es margen y reducir lotajes. Si yo tengo esta con 0.01 y tengo esta con 0.03, o cierro 3 de 0.01 o cierro una de 0.03. ¿Sí? Si tengo toda mi matriz a 0.01, cerrás las tres que quieras. Total es el mismo lotaje que se cierra. ¿Sí? Si tenés 0.03 y decís, bueno, pero ¿puedo cerrar parciales? Sí, pero por ejemplo, si yo cerrara 0.02 lotes de esta, es lo mismo que cerrar dos operaciones de 0.01. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. A la psicología capaz que no, pero a lo que es la operativa y tu resultado final, cuando termine la operación, en el take profit, va a ser lo mismo. O tenés ganancia antes, o tenés ganancia después, o tenés pérdida antes, o tenés pérdida después. ¿Ok?
Inyectar capital, está claro que no es, o sea, no es el plan de contingencia que les digo, porque ese es el plan de contingencia número uno. Inyectar capital te reduce los flotantes. Si vos estás en 30% y no querés espaciar tus pendientes, inyectás capital, lo bajás a 20 y seguís esperando hasta que llegue a 30. Y una vez que llega a 30, inyectás capital, lo bajás a 20 y seguís esperando a que llegue a 30. O sea, pero inyectar capital es solo para las personas que tienen la capacidad de inyectar capital. Y ojo, atención, no esperen a último momento, porque a veces hay brokers que tardan tiempo en depositar dinero. Entonces, por ejemplo, algo que suelen hacer los profesionales es operar con un capital, pero ya tienen en el broker el plan de contingencia. Entonces, si la operación lo requiere, inyectan capital muy rápido, ¿sí? Porque ya lo tienen ahí en el broker, entonces tarda unos segundos nada más y reducen el flotante negativo, ¿sí? Eso desde ya es el número uno, pero no estamos acá para enseñarte a inyectar capital, porque eso es lógico. Si inyectas capital, tu flotante se reduce, por ende tu plan de contingencia no lo tenés que tomar, ¿sí? Buena pregunta de Oscar. ¿Cuál da más margen? Mira, eso tiene que ver mucho con el broker, por lo tanto no te puedo dar una respuesta exacta, ¿sí? Sí podés consultar con tu broker cuál es el par que más margen requiere, así se dice, margin requirement, así se pronuncia básicamente, es margen requerido, y te va a contestar cuál es el que más requiere. Generalmente es Kachif, generalmente es Kachif, pero ¿qué pasa? Kachif tiene menos pisos que NZD. Por lo tanto, te conviene cerrar de ambas matrices, porque si NZD se va en contra y vos cerraste solo de Kachif, NZD tiene más exponencialidad que Kachif, ¿sí? Entonces es peor que se te vaya en contra NZD que Kachif. Entonces yo cerraría parejo, ¿sí? 3 de cada una, por ejemplo. Tampoco hay mucha diferencia, una te requiere un 5, un 4 y la otra un 4, un 3, dependiendo de los brokers. Apalancamiento de 1.500, sí. Mientras más apalancamiento tengas, más difícil es que el nivel de margen porcentual llegue a 50%, porque el margen requerido es menor, ¿sí? Por ejemplo, creo que a 1 a 200 el euro USD te requiere por cada microlote $5, pero si vos lo haces 1 a 100 te requiere 10. Si lo haces 1 a 50 te requiere 20. Si lo haces 1 a 10 te requiere $40 por cada microlote, ¿sí? Por lo tanto, bueno, eso lo tienen que contemplar. Por eso siempre recomendamos tener apalancamientos altos para que el nivel de margen no, el margen no te lo consuman tan rápido. Usa la calculadora de MyFXBook. Sí, ahí hay muy buenas herramientas. Dejé de abrir los últimos pisos, pero en el punto en el que estamos, ya más cerca es posible punto de relación. Podría ser buen plan para cerrar las posiciones más viejas. Abrir, sortear para que se abran las que deje abrir recientemente. Estas seguramente cerrarán más positivo cuando revierte y llegue al TP. Entiendo que lo que querés hacer es cerrar estas tres posiciones. Por ejemplo, cerrar posiciones muy abajo y, por ejemplo, si el par vos lo tenés por acá arriba y no tomaste estas pendientes, cerrás estas tres y dejás como unos sell stop acá, ¿no? Entonces, cosa de que si el par empieza a revertir, te las tome cuando ya revierta y no las tengas. Sirve, es un plan medio avanzado, ¿sí? No quiero ahondar en esto porque es medio complicado, pero también el par puede hacer esto y irse para arriba, ¿sí? Y estás en el mismo riesgo. Entonces recuerden, la idea no es ganar. Si quieren ganar en estas operaciones, punto número uno, tienen que tener muy buen margen como para poder tomar una manual acá que les recupere un poco. Y número dos, va a estar acá en el TP. La clave va a estar acá, ¿sí? En si podemos o no. Por ejemplo, USDK en su momento teníamos 20 pisos, creo, y tenía un TP, pero que si vos veías todos los análisis macro, daban que el TP podía ir un poco más abajo. Entonces hubo personas que se arriesgaron y fueron a buscar un poco más y obtuvieron 10 pips más, personas que no y la cerraron. Y está bien también, ¿sí? Siempre ser conservador para perdurar en tu cuenta es lo mejor, ¿sí? Recuérdense también que si ustedes extienden el TP y el precio hace así y se va en contra, vas a tener un problema no solo operativo, sino que ahora emocional, porque no vas a tener respaldo del NTI, ¿sí? No va a haber gente igual que vos, van a estar todos cerrados y vos con esa situación complicada. Así que ojo también eso, pero bueno, ya lo iremos viendo a medida que va avanzando el mercado.
Pensaría que las de arriba, que al final serían las que tienen de igual manera el negativo menos ganancia, pesan el mismo lotaje, es lo mismo, da lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo. Si el porcentaje da por encima del 40, pero el nivel de margen está sobre 1400, debemos tomar planes de contingencia o puede esperar. Planes de contingencia, chicos, el nivel de margen es muy relativo. Depende de cómo estés loteando, depende del par de divisas, depende tu apalancamiento, depende de un montón de factores. Entonces, tu nivel de margen está en 1400, pero capaz que llega hasta el 50% y ya lo tenés en 1000. ¿Sí? Eh, Capaz que si seguís tomando posiciones, te llega a 500. ¿Sí? Muy rápido, estás en 50% y ya con el apalancamiento de 50. Entonces, lo que tenés que hacer es progresivo. ¿Sí? Si estás en 40%, no tomes más pendientes. ¿Sí? Si ves que cuando se confirma la reversión y ya rompió estructura y se empieza a formar bajita, capaz que ahí podés llegar a plantearte en alguna situación donde el mercado sea favorable, tomar alguna cobertura extra y salir favorable. ¿Sí? Recuerden, no queremos ganar, extender los planes de contingencia, no, no lo voy a tomar, voy a esperar un poquito más, es querer ganar. ¿Sí? No ganemos hoy no tenemos que ganar. ¿Sí? Hoy hay que resignar ganancia para seguir operando. ¿Sí? Lo que nos pasó en septiembre, resignamos ganancia, yo resigné ganancia, hice un 0%, lo tengo en mi cuenta auditada, lo pueden ver cuando quieran, y el mes siguiente hice un 20%. Resigné ganancia para ganar un 20%. Hice un 0, un 20, hice un promedio un 10. Perfecto. Estoy súper feliz con ese resultado. Y así hubiese hecho un 5% el siguiente mes, no me molestaba, ¿sí? Porque siempre no, o sea, siempre seguir operando significa que vas a seguir generando interés compuesto a largo plazo, ¿sí? Zoe, para eso se hizo la clase al principio, para que veas el tema de los pares de divisas, ¿sí? Acuérdense, no se trata de ir conectándose a todas las clases a ver si alguien te dice la palabra bendita de que el precio va a bajar, porque eso no se puede saber, ¿sí? Enfóquense en los análisis de profesionales, no traten de ir buscando ahí opiniones de cada uno a ver si alguna te sienta un poco mejor. Eh, ¿En qué situación recomiendo inyectar capital? Mirá, hay algo que tienen que entender, ¿sí? Es muy buena pregunta. Hay gente que inyecta capital cuando la cuenta está en 80%, ¿sí? Y eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué estás inyectando capital? Para salvar tu cuenta, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué vas a llegar a esos límites si tu intención es salvar la cuenta? Lo que tenés que hacer, por ejemplo, lo que hace el MTI es cuando tiene su flotante el 30%, en vez de aplicar planes de contingencia, inyecta capital. Como inyecta capital, su cuenta inyecta más o menos el 30%, por lo tanto su cuenta de flotante negativo baja un montón, baja a 15, a 20%. Y otra vez, si el mercado otra vez llega a 30% o 40%, capaz que la siguiente vez, otra vez vuelve a inyectar un poco de capital, un 20, un 30, un 40% para que te baje el flotante negativo, ¿sí? Pero, ¿por qué lo harías al 80? Que ya estás con la soga al cuello. Hacelo antes, para que tu operativa vaya tomando color a medida que va avanzando, ¿sí? No llegues con la soga al cuello para inyectar capital. Yo empezaría a inyectar capital a partir del 30%. ¿Cuánto capital? Bueno, eso depende de tu capacidad, pero en un ideal yo inyectaría el 30%. Luego, si llega al 40, otro 30%. Si llega al 50, otro 30%. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eso hace que cada vez sea más difícil que tengas que, o sea, cada vez más difícil que se te queme la cuenta. Porque lo que estás haciendo en realidad es haciendo en vez de 0,01 cada 2.000, cada 3.000, cada 4.000, cada 5.000, a medida que vas inyectando capital. Entonces eso reduce muchísimo o incrementa muchísimo tu espacio a que se te queme la cuenta. Muy buena pregunta, te felicito, Martín.